Mi nombre es Luis, como el pastor ya dijo. Yo soy inglés de nacimiento, boliviano por matrimonio. Yo he entrado a Colombia como boliviano, entonces por las autoridades soy boliviano en estos días. Y es un privilegio de estar aquí. Mi esposa había gustado viajar y estar con nosotros en estos días. Estoy aquí enseñando el Instituto Timoteo, los líderes de la iglesia. Bueno, terminamos ayer el curso, a viernes y sábado, estuvimos juntos. Pero el Señor sabe por qué no abrió las puertas para que mi esposa pueda viajar, porque el sábado pasado, mi suegra se resbaló, ha fracturado su brazo. El domingo estaba en la clínica y mi esposa está con ella, ayudándola mientras recupera. Entonces, por favor, orar por mi suegra que ha tenido este accidente, que el Señor la sana por completo. Pero vamos a hablar de misiones con la pregunta: ¿yo, misionero? Y que cada uno evalúa qué es su parte en las cosas de Dios, qué es su parte en el reino de Dios. Y yo he estado trabajando ahora en misiones desde, a tiempo completo desde 1998. 4 años en Argentina, 17 años en Bolivia. Aunque mi trayectoria misionero empezó en el siglo pasado, en 1991. Sospecho que algunos ni estaban nacidos en 1991, que están aquí. Y estuve con el barco Logos 2 años y medio. Y en el 92 era mi primera visita a Cartagena con el barco. Y tuve que esperar hasta el año pasado para volver a Cartagena, cuando vine por primera vez a enseñar el Instituto Timoteo aquí. ¿Cuántos de ustedes visitaban el barco Logos 2 en el 92 aquí en Cartagena? Algunos. ¿Cuántos visitaban el Logos Hope el año pasado? Algunos más, no tantos, pero bueno. O no estoy viendo por las lentes de leer. Muy bien. Pero queremos plantar el tema de misiones. Y es hermoso ver todas estas banderas, hasta que la bandera británica está allí. Azul, rojo y blanco allá en la ventana, al lado de la bandera de Estados Unidos. Pero sí es la bandera de Gran Bretaña. Y Inglaterra es parte de Gran Bretaña y Irlanda. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y es 4 países. Inglaterra, Escocia, que la bandera de Escocia está allá también. Irlanda del Norte y Gales. Pero ahora vamos a ir al tema de misiones con la pregunta: ¿y yo, misionero? Pero primero vamos a orar que el Señor puede estar abriendo nuestros corazones para recibir su palabra y aplicar su palabra. Oraremos. Señor, damos gracias que en esta mañana podemos abrir la palabra, que podemos, Señor, ver tus propósitos, Señor, de esta mañana para cada persona. Que tú, por tu Espíritu Santo, puedes aplicar esta palabra, a hablar. Y Señor, que cada uno puede recibir una palabra de ti en esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Muy bien. Vamos a estar mayormente en Hechos, pero vamos a empezar en el libro de Mateo con la pregunta: si queremos saber si debemos estar involucrados en misiones o la misión de Dios, debemos saber qué es nuestra tarea. Primero, como modo de introducción, Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es nuestra tarea? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas personas cuando dicen, ¿qué es misiones? Es ir a los países no alcanzados. Es predicar el Evangelio. Pero el último mandato que Dios ha dado a sus discípulos, y ahora la batuta ha venido a nosotros de seguir el trabajo, es más amplio que solamente predicar el Evangelio. Muchos cristianos quedan en Marcos 16, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente ir, predicar el Evangelio, uno dobla la rodilla, ora la oración, allá es cristiano, ahora voy a buscar el próximo. Nuestra tarea es que estas personas que aceptan a Cristo lleguen a ser discípulos fieles de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, porque la palabra discípulo significa uno que sigue, seguidor. Personas que siguen a su maestro. Y eso hace la tarea más amplia, porque uno puede decir, sé que tengo que evangelizar, pero no tengo don de evangelismo. Tengo don de maestro. Pero aquí dice, enseñándoles que guardan todas las cosas. En hacer discípulos, aún los maestros, pastores, personas con otros dones, se involucran. Porque uno puede predicar y aceptan a Cristo, y otro va a estar enseñándoles la palabra de Dios. Hay lugar para todos de nosotros en la misión de Dios. Porque aquí no se ve claramente en el castellano, pero aquí en el original el verbo central es haced discípulos. Y los otros tres verbos son auxiliares, parte de la tarea de hacer discípulos. Y la traducción literal es hacer discípulos yendo, bautizando, enseñando. Esas son las tres tareas de hacer discípulos. Entonces, nuestra gran comisión es el título en la Reina Valera, es hacer discípulos para cada uno de nosotros. Y no dejamos ser discípulos. Todos necesitamos seguir creciendo. Hacer discípulos no es hacer un curso de 10 semanas con lo básico. Ya está discipulado, bien. El discipulado es un proceso toda la vida. Yo he estado cristiano ahora más que 30 años, pero sigo creciendo como discípulo. Todavía tengo más para aprender de cómo seguir a mi maestro.
y estamos todos en el proceso de discipulado. Entonces, primero, la tarea, hacer discípulos. Pero vamos ahora al libro de Hechos y vamos a leer un versículo y después vamos a ver por el resto del mensaje un personaje bíblico que nos enseña mucho de qué es ser misionero. Pero primero, Hechos 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el resto del libro de Hechos es el desarrollo de este versículo, porque empieza en Jerusalén, después vemos discípulos yendo a Judea, a Samaria, y después con Pablo vemos que todo el mundo conocido en este momento está siendo alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. Pero la palabra que quiero que vemos en este versículo es: seréis testigos. Somos testigos. Y en términos simples, quizás demasiado simples, porque sé que es más complicado, después de más que 20 años como misionero, la tarea, la misión es ser testigo de Jesucristo. Empezando donde estés en este momento. Y los discípulos estaban en Jerusalén, por eso dice en Jerusalén. No eran de Jerusalén, eran la mayoría galileos, del norte de Judá. Pero estaban empezando en Jerusalén. ¿Y dónde empieza la misión por la iglesia Árbol de Vida? Y ustedes han cantado en su canción acerca de la iglesia. Es aquí. Su misión empieza en Cartagena, en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio, de ser testigo. Quizás no todos van a estar pastores, ir al seminario, pero si eres cristiano, puedes ser testigo. Testigo de que Jesucristo ha hecho en tu vida. Y si no tienes un testimonio, vengas adelante y vamos a dirigirte al pie de Cristo. Porque cada cristiano verdadero tiene un testimonio. Puede ser que tu testimonio no es tan extraordinario. Quizás en el pasado no estabas en la droga, en el alcohol. Dice, ojalá que tenía un testimonio que el Señor me ha librado de ahí. Quizás has aceptado a Cristo a sus 5 años. Y un niño de 5 años, espero que no ha hecho tanto. O quizás has llegado a Cristo porque su familia es cristiano y han predicado y quizás ni sabe exactamente cuándo has aceptado a Cristo. Algunos pueden poner la fecha, la hora, el minuto. Y otros dicen, pero yo no tengo esta clase de testimonio. Pero tienes un testimonio porque sabes que había un momento cuando no conociste a Cristo y ahora sabes que conoces a Cristo. Un escritor de himnos del siglo XVIII dijo
Quizás no estabas despierto cuando salió el sol, pero sabes que ha salido. ¿Y qué quiso decir con eso? Quizás no has dado cuenta del momento exacto de tu conversión a Cristo, pero sabes que eres cristiano y Cristo está en tu vida. Algunos dicen, tienes que saber cuándo. No, algunos no saben cuándo, porque era un proceso en sus familias, especialmente cuando son de familias cristianas. Pero sabe ahora que Cristo ha perdonado sus pecados y tú eres cristiano. Y tienes testimonio de esto, del cambio que Cristo ha hecho en su vida. De contar su historia, de cómo Cristo ha entrado en su vida y te ha dado esperanza. Otros sí, han venido de un trasfondo del alcohol, de las drogas, quizás aún de la prostitución, de las pandillas, o aún historias aún peores. Y ustedes también tienen que contar esta historia, este testimonio, de testificar que la historia de Cristo no es un mito. La historia de Cristo es verdadero y además que verdadero, Cristo ha resucitado y Cristo vive. Y Cristo es la respuesta para cada persona en esta tierra. Entonces seréis testigos. Entonces primero, la tarea es hacer discípulos. Y nuestra tarea es testificar al Cristo resucitado. Donde el Señor nos ha puesto. Entonces ya estamos empezando a contestar la pregunta, ¿yo misionero? Quizás no un misionero transcultural, pero un partícipe en la misión de Dios para que otros puedan conocer a Cristo, es tarea de cada uno de nosotros. El Señor usa las personas menos indicadas humanamente hablando. Y vamos a ver uno de ellos ahora. Y no es Pablo, no es Pedro. Muchos piensan, misiones empezó en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé estaban llamados y enviados. No todo el libro de Hechos habla de misión. Primero los discípulos en Jerusalén. Pero los primeros de llevar el evangelio afuera de Jerusalén era, vamos a ver en un momento, un grupo de personas que uno no había esperado que iban a estar los vehículos, los transportadores del evangelio a otro lado. Y uno de ellos es Felipe. Pero vamos a ver, antes de ver capítulo 8 de Hechos, vamos a ver capítulo 6, que es la primera vez que vemos a Felipe. Capítulo 6, 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros,
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud, y le eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenos y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver con misiones esto? Nuestro primer punto, ¿en qué es un misionero? ¿Quién es un misionero? Es un misionero, es un siervo. Felipe, que vamos a ver en un momento, Dios usó en gran manera para el avance de su obra en los primeros días de la iglesia. La primera vez que vemos es a uno de 7 personas elegidos a servir a las mesas. Quizás era un poco más de solamente servir la comida. Eran personas con dones de administración, de administrar. Quizás tenía que comprar o por lo menos supervisar la compra de estos alimentos, la distribución, decidir quién necesitaba cuánto. Pero había una necesidad, un grupo de viudas estaban negados. Y en nuestras sociedades latinas muchas veces las viudas también están puestos a un lado. Mi esposa empezó hace un par de años un ministerio en la ciudad donde vivimos, en Bolivia, de reunir las viudas de la ciudad. Vivimos en una ciudad minero y muchas mujeres quedan viudas por accidentes de la mina o porque mueren temprano con la mal de mina, con la silicosis. Y tenemos muchas viudas. Y está reuniendo un grupo de viudas, mayormente cristianas, pero su anhelo es alcanzar a otras viudas que no conocen a Cristo. Y ve la necesidad de ellos. Quizás no financiero, pero espiritualmente hablando. Ya sienten muy mayores de ir al grupo de señoritas. Pero cuando van al grupo de las mujeres y están hablando todos de sus esposos, ellos se sienten muy tristes. Y mi esposa Maribel formó este grupo para alcanzar a las viudas y ayudar a ellos en sus necesidades. Y en realidad, ellos se sienten porque ellos se comparten sus problemas, ellos ayudan uno al otro. Y realmente son nuestra sala de máquinas, porque en cada reunión que tiene, reúnen a las 9 de la mañana, almuerzo mediodía y toda la tarde está dedicado a oración. Y oran por nuestros otros ministerios, por sus iglesias, por sus familias. Y es increíble ver este grupo de viudas, y el ministerio necesario entre ellos. Pero Felipe era uno de los 7 dando estas viudas griegas que sentían aislado, que no estaba tomado en cuenta. Es interesante que todos los nombres de los 7 son griegos, eran de su comunidad, hombres de su comunidad, nombrados para servir. Y Felipe empezó allí, sirviendo. Si tú quieres que el Señor te usa como misionero o como pastor o aún en el grupo de alabanza,
empieza a servir. El cantante Marcos Witt cuenta que por los primeros 2 años en su iglesia, él quiso, que había dicho que quiere ser parte del grupo de alabanza cuando era joven. Por los primeros 2 años tenía que limpiar los pisos, arreglar las sillas y servir en la iglesia. Y después su pastor lo dejó subir a la plataforma a adorar y alabar y tocar. Pero él cuenta que tenía que aprender la lección de servicio. Y nosotros también. Si no estás empezando a mostrar un corazón de siervo, hay una razón que el Señor está pasándote por alto. Muchos quieren saltar el paso de servir para ir directamente a la plataforma o directamente a la ventana 1040. Pero tenemos que aprender de servir. Mi experiencia de misiones es que mucho de nuestro tiempo no es tanto yendo predicando, pero hay muchas cosas de servir, de ayudar a personas con problemas, visitar una familia, dar un abrazo a un joven que está en parte de nuestro grupo de ministerio, porque recibió la noticia que su abuela ha fallecido, o a la distancia que alguien está, es de su familia enfermo. Estas cosas son parte del servicio que tenemos que empezar. Entonces, en primer lugar, el misionero es un siervo de servir, ministerio de abajo por arriba. ¿Cuántos quieren ministerio de arriba por arriba? No, tenemos que ser siervos, servir. Y Felipe empezó en la escuela de servicio y pasó la prueba y le mostró que era un hombre que Dios podía usar. Porque rápidamente, antes de ir al segundo punto, ve las características que necesitaba estas personas siervo: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. No pensamos que las personas que limpian el templo, que sirven atrás, también para estar elegido y usado por Dios, tiene que tener un buen testimonio. Tiene que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Encontramos en muchas iglesias padres dicen: mi hijo quiere tocar en el grupo de alabanza, ¿puedes hablar con los líderes? ¿Tu hijo está en comunión con la iglesia? Está volviendo, está más o menos, pero si está en grupo de alabanza, él va a mejorar. En mi experiencia eso no pasa. Se arruina y destruye el testimonio del grupo de alabanza. No, tiene que estar para tocar o por hacer, aún ser mujer, cualquier ministerio de la iglesia, con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y tener la sabiduría que viene de lo alto. El principio de la sabiduría es temor de Dios. Hay muchas personas, especialmente en la parte de alabanza, encontramos que quiere tocar pero no tienen el temor de Dios. Aunque a veces pasa con los que quieren predicar también. O ser misionero. Y cuando uno habla, ¿por qué quieres ser misionero? ¿Dónde está tu llamado? No. Quiero escapar a mi casa. Quiero ver el mundo.
y hay advertencias, no. Que esta persona no ha aprendido a servir. Esta persona no ha doblado la rodilla en humildad. Y eso es que nos enseña el servicio. Segundo, Hechos capítulo 8, versículos 1 y 3 y 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y no es 3 y 4, es 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Las primeras personas que salieron de Jerusalén para predicar en Judea y Samaria no eran con títulos de seminario. No eran como Pablo y Bernabé, llamados, encomendados y enviados. Los primeros predicadores del evangelio, los primeros misioneros afuera de Jerusalén, eran personas huyendo por sus vidas con temor de la persecución. Pero aún con este temor, yo no sé, si fuera yo y me estaban amenazando de la vida, yo me busco un lugar para esconderme. No me voy a llamar la atención. Pero ellos llamó la atención porque se fueron predicando a Cristo. Un misionero toma las oportunidades. Y ellos se fueron de Jerusalén predicando a Cristo, tomando las oportunidades que se presentaron. Y Felipe no solamente estaba huyendo por su vida, terminó en territorio de los enemigos de los judíos, de los samaritanos, y predicó a Cristo. Nosotros no tenemos esta amenaza en este momento, aquí, que si predicamos a Cristo nos van a matar. Sabemos que en el pasado no muy lejano, las personas sí han muerto por predicar el evangelio de Cristo aquí en Colombia. Pero hasta que sepa, aquí en Cartagena podemos salir de la calle, predicar el evangelio sin una amenaza que nos van a llevar a la cárcel o matarnos. Felipe tomó la oportunidad huyendo por su vida. ¿Y nosotros? ¿Estás tomando la oportunidad a predicar a Cristo en su trabajo? ¿En su casa? ¿En su barrio? ¿En su vecindario? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿Dónde se encuentra? Tenemos que tomar la oportunidad de predicar. Y el Señor te ha puesto donde estés para que tú tomes las oportunidades que Él presenta. ¿Conocen sus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, que tú eres cristiano? ¿Has tomado la oportunidad de compartir algo de Cristo con ellos? Mi trabajo mayormente ahora es capacitar a pastores y líderes.
tengo que realmente buscar oportunidades para estar con personas que no son cristianos. Pero ustedes están con no cristianos todos los días. Quizás en la casa, en el trabajo, sus vecinos, en la universidad, en el colegio. Están en la primera línea. Y tienen que dar fruto en la primera línea. Tomar la oportunidad de compartir acerca de su fe. Y no necesitas estar uno preparado en seminario. Porque como hemos visto, tiene que ser un testigo. Compartir tu experiencia de Cristo. Es bueno que estudiamos la palabra más y más. Pero tampoco tienes que ser un experto en toda la Biblia. Eso viene con estudio. Como dije, tengo más que 30 años en Cristo y sigo aprendiendo de la palabra. Y no voy a parar hasta que llegue a la presencia del Señor. Entonces, si esperas que estés un experto, vas a esperar toda tu vida. Pero sí podemos compartir algo de Cristo, que Cristo ha hecho por nosotros. Explicar la esperanza que tenemos. Entonces un misionero toma las oportunidades. Felipe tomó su oportunidad. ¿Están tomando las oportunidades que se presentan en Cartagena? Porque el Señor te ha puesto para que tú testificas para Él, que tú hablas de Él. Tercero, entonces un misionero es un siervo. Un misionero toma las oportunidades. Tercera cosa de la vida de Felipe, en la segunda parte del mismo capítulo, versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que en Etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe, en Samaria, en la porción que no hemos leído, vemos que el Señor lo usó de gran manera. Había un avivamiento, mucha gente aceptando a Cristo, milagros y sanidades. Y todo era una celebración. ¿Y qué dice Dios? Felipe, sale de ahí y vayas al desierto. Es como decir, salgas en un bote de Cartagena a una isla en el medio del mar Caribe que no está habitado. Y dice, pero no hay nadie ahí. O vayas en medio del mar, en un bote. ¿Por qué? Tengo un ministerio aquí, Señor. Gente están aceptando a ti, Jesús. Hay milagros. Hay avivamiento. Hay mucha gente. La iglesia está creciendo. ¿Y tú quieres que me vaya al desierto? Pero no vemos esta queja de Felipe. Que vemos de Felipe es
obediencia. Y un misionero es obediente. Hace que Dios quiere que hace. Y muchos de nosotros hemos recibido un llamado del Señor. Sabemos en qué ministerio debemos estar involucrados. Pero seguimos como Moisés haciendo excusas. Pero Moisés hizo excusas y el Señor no aceptó ninguno. Algunos quizás están haciendo la excusa como Jeremías. Jeremías dijo, pero soy niño. Y la palabra que está traducido en la Reina Valera, niño, probablemente está mejor traducido adolescente. O preadolescente, 12, 13, 14 años. No era un niño de 5 años. Aunque he visto niños de 9 años más obedientes de muchos adultos. Y voy a contar una historia, ilustración de eso en un momento. Pero Felipe no contestó. Felipe levantó y se fue al desierto en obediencia al Señor. Y todos tenemos que ser obedientes. Y el Señor puede usarnos y usar personas sorprendentes. Cuando yo entré en misiones, mi oficio era chef. Yo soy preparado como chef profesional. Y desde mis 5 años, antes de ser cristiano y conocer el Evangelio de Cristo, tenía un deseo de ser un chef en un barco. Y me apliqué para la Fuerza Naval en Inglaterra. Y dijeron a los 16 años, no tienes experiencia. Hasta ahora todavía. Yo no sé qué experiencia debe tener alguien de 16 años. Yo pensé que ellos me iban a preparar y darme la experiencia. Pero y un año después apliqué otra vez y dijeron el mismo. Entonces, esta puerta se cerró. Entonces fui a Londres. Yo soy de 1 hora de Londres en realidad, pero vivía muchos años en Londres. Y me preparé como chef. Y al mismo tiempo, yo a mis 13 años había aceptado al Señor, pero a mis 15 años, como mi familia no era cristiano, había dejado la iglesia. Mis 18 años volví al Señor. Y escuché este ministerio que ya mencioné, la Operación Movilización y sus barcos misioneros. Y algo dentro de mí se ardía, pero por tiempo yo dije, no, eso no es de Dios, ese es mi deseo. Pero no salió y apliqué por los barcos y me aceptaron. ¡Qué sorpresa! Y en el principio del año 91 fui primero a una conferencia en Alemania para nuevos misioneros y después a Sierra Leona en África para embarcar al barco Logos 2. Y estaba 2 años y medio. Pero yo no me vi como misionero. Yo era un chef que estaba dando su profesión para servir a bordo y ayudar a los que estaban llamados a misión. Pero estuve obediente al Señor. Y mientras estuve en el barco, y recuerdo el lugar cuando estuvimos en Guatemala, el Señor claramente me habló por mi devocional y dijo, quiero que dejas dar la comida física y empiezas a concentrar en dar la comida espiritual. Y eso era mi llamado misionero. Y he estado técnicamente misionero por más que 1 año antes de recibir mi llamado específicamente misionero.
porque yo estaba alguien usando su oficio, pero obediencia. Y cuento esta historia porque puede ser personas aquí, pero yo no he ido a la universidad. ¿Qué tengo yo? William Carey, uno de los primeros misioneros, era un zapatero. Arregló zapatos. Terminó traduciendo la Biblia en 8 idiomas de la India. Pero empezó como zapatero. Y empecé como chef. Hemos llevado jóvenes a viajes misioneros. Y una de las chicas que estaba en nuestro primer viaje misionero, hace 2-3 años atrás, al norte de Bolivia, llevando gente. Nosotros vivimos a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Imagina, está 4 kilómetros más alto que estamos aquí. Y llevábamos a la selva, al principio de la Amazonía boliviano, el trópico. Temperaturas muy parecidas a Cartagena. Y llevamos este grupo de chicos de la altura hasta la selva. Y una de las chicas es peluquera. Y ella llevó todo su equipo. Llamó a las mamás de los niños y daba gratis la peluquería. Se cortó el cabello de ellos y sus hijos. Y cuántas oportunidades tenía ella de compartir el evangelio mientras cortaba el cabello. Y también enseñó a algunos de los otros chicos cómo cortar un corte básico a los niños. Entonces el Señor usa peluqueros, chef, zapateros, todas las personas llamadas. La cosa es obediencia. Obediencia, como en el caso de Felipe. Porque Felipe se fue al desierto y encontró un hombre. En realidad, ese hombre era un funcionario. El desierto era peligroso, había ladrones, pandillas. Lo dudo que estaba solo. Pero solamente escuchamos de él. No todos sus siervos, probablemente como era un funcionario de un país importante, quizás hasta un ejército privado o un ejército del país acompañando para que no estaba robado en camino. Porque era obviamente un hombre rico. Porque en este momento él tenía una porción de la escritura personal en rollo, en pergamina. Solo los ricos pueden tener copias personales de los libros de la Biblia. Eran carísimos. Y él tenía y estaba leyendo. Y solamente los educados, más educados, pueden leer también. Y Felipe acercó. Y este hombre aceptó el evangelio. Y era el primer africano de aceptar el evangelio y llevar el evangelio a un nuevo continente. Y aún ahora, cuando uno lea la historia de la iglesia de Etiopía, ellos trazan hasta este hombre la historia de la primera iglesia en este país. Él hizo un impacto, este funcionario, este oficial importante. Pero Felipe, si no había estado obediente, que si había, no, me quedo aquí porque me hace bien. ¿Qué había pasado? Para Felipe, creo que había quitado el ministerio, o por lo menos la utilidad del ministerio. Y este hombre quizás no había llegado a conocer a Cristo, aunque obviamente Dios podía haber enviado otro que sí era obediente.
Y Dios, ¿qué tiene para ti? ¿Qué está llamándote? Hay la historia de una misionera, ni sé su nombre ni el país donde trabajaba, pero estaba trabajando en África por 20 años. Esta misionera de Estados Unidos, y cuando volvió a su país dijo: mi vida misionera ha estado un fracaso. Ella solamente había visto un niño aceptar al Señor en todo su ministerio. Así es la historia verdadera. Ella vio un niño aceptar al Señor y había discipulado a este niño. Dijo: solo un niño había aceptado al Señor. Algunos años después, ella estaba invitado a volver a África como invitada especial a una campaña evangelística de un evangelista africano de este país, que en este momento era el evangelista más usado del Señor, más conocido del Señor. Y este evangelista le invitó a esta misionera a ser la invitada de honor. ¿Y quién piensas que era esta evangelista? El niño que ella había evangelizado. Por una sola persona podemos hacer impacto. No sabemos que quizás nosotros solamente por una sola persona, y ellos van a estar la persona que Dios usa. Increíble, pero tiene que estar obediente. Les prometí que iba a contar la historia de la chica en nuestra iglesia de 9 años. Sus padres son cristianos, y cuando estuvimos en Inglaterra, no sé si me había estado de acuerdo o no acuerdo, si había estado presente, pero como no estaba presente, tomaban la decisión. Y esta niña de 9 años estaba bautizado. Confesó a Cristo. Hace un par de meses, su mamá estaba en el rol de dirigir el culto, martes en la noche. Pero llegó algunos parientes inesperados, y la niña entró y dijo: mi mamá no va a poder dirigir el culto porque llegó estos parientes, va a tratar de venir más tarde. Y la niña había venido con su Biblia, con su himnario, porque cantamos en quechua con himnarios, además en castellano. Y el otro anciano de la iglesia, casi medio broma, dijo: pero si tu mamá no ha venido, ¿vas a dirigir la reunión vos? Esta niña se levantó de su asiento, se fue al frente y dirigió nuestra reunión. Y mejor que muchos de los adultos, con los himnos. Y en principio vamos a empezar en oración. Hermano Luis, ¿puedes orar, por favor? Y después al final pidió al otro anciano de cerrar en oración. Y eligió los himnos. Ahora ponemos en el rol de dirigir el culto. 9 años. Porque ha mostrado obediencia al Señor, aún con su tierna edad. No hay nadie que el Señor no puede usar. Y eso, después de tantos años caminar con Cristo, esa experiencia me ha hecho revisar algunas de mis preconcepciones también. No ponemos una niña de 9 años dirigiendo el culto cuando tenemos adultos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y me di cuenta que si pongo esta posición puedo estar en contra de la voluntad del Señor. El Señor tenía esto preparado para nosotros. Una lección grande y muy, ¿qué es la palabra? Con mucha expectativa.
Porque también conozco suficiente de historia de la iglesia, saber si el Señor empieza a usar niños de 9, 10, 11 años, el Señor tiene algo especial. Porque muchas veces cuando vienen avivamientos y cosas, ese es uno de los señales que usa los niños, los adolescentes, los jóvenes y todos. Pero ser obedientes. Y quizás puede decir, pero quiero ser obediente, pero no tengo la plata para ir. Nosotros cuando hacemos los viajes misioneros, la mayoría de los que van con nosotros son estudiantes. No trabajan, estudian. ¿De dónde van a sacar plata? Algunos de familias no cristianos, sus papás no les van a dar plata para ir a un viaje misionero. Pero hasta ahora nunca hemos tenido un joven que falta. Todos que el Señor ha elegido y enviado, aun si vendiendo platos en la iglesia, vamos a estar vendiendo pasteles, creo. Estamos en un país sin mar, entonces no podemos vender atún. Pero ventas por fe, el Señor siempre ha suplido las necesidades de cada uno. Siempre hemos tenido para el pasaje, siempre han tenido por la comida. Aunque muchas veces es las iglesias que están generosos y nos dan. Si tú estás con un llamado, tu parte es estar como Isaías. Isaías recibió el mensaje del Señor que dijo, ¿y qué enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor encarga del resto. Buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. En todos mis años como misionero, afuera de mi país, hasta ahora, y sé que hasta que estamos en la eternidad, y aún en la eternidad obviamente, el Señor nunca me ha fallado, nunca ha faltado que necesito. A veces falta que me gustaría tener, porque no necesito. Pero todo que necesito nunca he faltado. Como da cuenta, no ha faltado un plato de comida. Un lugar de dormir. Aun si es solamente en un cuero de oveja en la esquina de una sala en el medio del campo. Nunca hemos faltado. El Señor va a suplir para que cumpla su voluntad. Y quiero decir rápidamente, voy a dar un ejemplo más, porque daba también en el primer culto, de un hombre llamado Jorge Stott, del principio del siglo XX. El misionero famoso Hudson Taylor estaba llamando para más misioneros para ir a China. Y este hombre respondió al llamado. Y él solamente tenía una sola pierna. Y Hudson Taylor dijo a él, ¿por qué estás respondiendo al llamado misionero? Si hay tantas personas aquí con dos piernas que pueden ir. Y su respuesta era, es porque ellos pueden ir, pero no están yendo. Y yo estoy dispuesto para ir. Y Hudson Taylor dijo, con esa actitud vas a ir. Y él era misionero en la China por muchos años. Aún con una sola pierna. Imagínense, principios del siglo XX, tener una sola pierna era mucho más complicado que hoy en día. Cuando hay prótesis y hay muchas maneras de ayudar a las personas. Y él
se fue. He conocido misioneros ciegos. Tenemos una chica no vidente en nuestra iglesia y ella es un ejemplo a todos nosotros. La iglesia es chica porque solo tiene 3 años y medio. Ella en la escuela de no videntes ha aprendido a tocar la guitarra y es nuestro principal músico ahora, no vidente, sirviendo al Señor. Entonces no hay excusa. Hemos visto jubilados venir a nuestra misión. Un pastor jubilado, 65 años. Bueno, jubiló porque decidió tomar 2 años para ir a Argentina con su esposa. A sus 65 años aprendió castellano. Suficiente para que al final de su tiempo estaba predicando en la iglesia en castellano, sin traducción. Ya mencionado, tenemos hasta niños de 9 años empezando a servir en nuestra iglesia. Personas jubilados viniendo de Inglaterra para Argentina. No hay excusa. Solo tiene que obedecer. Pero reconozco que por muchos, por sus familias, que su principal y primero lugar de misiones es en sus propias 4 paredes. Y quiere terminar con el último punto en Hechos 21, versículos 8 y 9. El otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ese es como 20 años después, conocido todavía como uno de los 7. Pero también el único en la Biblia que específicamente dice el evangelista. Tenía don de evangelista, tiene oficio de evangelista. Pero también tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Qué aprendemos de eso? Si profetizaban, eran cristianas. Él no negó a su familia. El misionero no niega a su familia. Su familia es su primer lugar de ministerio. Y mencionó eso porque por muchos de ustedes, su lugar de ministerio en este momento es compartir el evangelio con sus hijos, con su esposo, con sus hermanos, con sus papás, para que ellos puedan conocer a Cristo. Demasiados ministros de la palabra, sean pastores o misioneros, tienen la triste historia que sus propias familias han negado al Señor. Felipe no tenía eso. Además que su ministerio de evangelista procuró predicar y mostrar el amor de Dios a su familia. Y no sé si tenía más hijos, no menciona a su esposa, pero sabemos que tiene 4 hijas que tenían ministerio dentro de la iglesia. Entonces un misionero es un siervo. Un misionero toma la oportunidad. Un misionero es obediente. Un misionero también se dedica también a su familia para que puedan conocer la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, ¿qué de ti? ¿Dónde tienes que servir? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Dónde tienes que obedecer al Señor? Hay personas aquí que saben que el Señor quiere de ellos y no están obedeciendo.
Es tiempo de obedecer y dejar de hacer excusas. Cuando leemos de Moisés, de Jeremías, de Jonás, el Señor no acepta excusas y va a seguir hasta que obedeces. Y espero que no te traigan una de estos atunes como Jonás. Sabemos que no va a pasar, obviamente, pero eso pasó con Jonás. No queremos que el Señor va a medidas extremas hasta que obedeces. El tiempo ahora es obedecer, servir, tomar la oportunidad, dedicar a su familia, predicar el Evangelio. Y solo tú puedes contestar la pregunta: ¿qué quiere el Señor de ti? Porque creo que hemos contestado la otra pregunta, que es el título del misionero, del mensaje. ¿Yo misionero? Sí. Quizás en Jerusalén, quizás en Judea, quizás en Samaria, quizás hasta los fines de la tierra. Estoy convencido que hay personas en esta congregación llamadas para ir a otros países. Ya conocí a dos antes de la primera reunión. Uno que sirvió en Suiza, uno que sirvió en Guinea-Bissau. Pero no son los únicos aquí. Hay otros que saben que el Señor está llamándoles a ir a otros lados con el Evangelio. Pero ahora está contigo. ¿Qué quiere el Señor de ti? Para servir, obedecer y tomar oportunidades. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás llamando personas aquí para hacer tu obra, de estar involucrado, de tomar oportunidad, de servir. En primer lugar, algunos aquí tienen que empezar a servir antes que puedes usar para cosas más grandes. Otros, Señor, tienen que tomar las oportunidades que tú has dado donde estén y no están tomando. Otros, Señor, están llamados para obedecer porque tú ya has dado y revelado tu voluntad. Y aún otros en este momento es tiempo de dedicar para que su familia pueda conocer la palabra. Señor, aplica esta palabra porque solo tú sabes, Señor, qué tienes para cada uno. Y Señor, levanta de esta iglesia siervos fieles, obedientes, que toman oportunidad para extender tu reino a toda parte de Cartagena, de Colombia, Sudamérica y hasta los fines de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos sido bendecidos, hermano. Yo quiero que te coloques sobre tus pies y me regales 2-3 minutos. Vamos a ver un video, pero ahí de pie. Ya hemos estado mucho tiempo sentados. Entonces, pequeño video.